Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? Nada iguala su gloria y su poder. Grande es su amor. Su majestad me consume, me cautiva su voz. Cielo y tierra cantan, santo es el Señor. Elevó mi alma en adoración. Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Nadie igual a ti, Señor. ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Quién como Él? Oh Señor, ¿quién como Él? ¿Quién como Él? ¿Y quién como Él? ¿Y quién como Él? ¿Y quién como Él? ¿Y quién como Él? Su gloria llena el universo y su mirada es como estruendo que hace temblar. Su voz es como dulce viento. Por su palabra todo acaba y vuelve a empezar. ¿Verdad? Nadie puede compararse a ti, Señor. No hay que pueda sostener tu mano y preguntarte qué haces, porque no hay nadie sobre ti, Señor. Eres el Dios Todopoderoso. Y nosotros somos tus hijos con el gran privilegio de poder cantarte, de poder adorarte, cualquier sea nuestra situación, Señor. Sé que aquí muchos hermanos pueden tener dificultades, aflicciones, de las cuales tú ya nos advertiste, Señor. Sin embargo, aquí estamos
pese a todo, pese a cualquier situación o circunstancia de nuestra vida, nuestro mayor deseo es adorarte, cantarte, porque no hay privilegio más grande que estar en tu presencia. Amén. Gracias. Sabemos que mientras estemos aquí en la tierra, en este cuerpo carnal, pasarán cosas, tendremos luchas, pero llegará el momento en el que estaremos en tu presencia, Señor, en el que quizás cerremos nuestros ojos aquí, o quizás tú vengas, Señor. Cualquier sea la situación, nos gozaremos, estaremos en esa paz eterna, donde no habrá más llanto, más aflicción, donde simplemente estaremos adorando a Jesús por toda la eternidad. Esperamos gozosos en ese momento la venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida en gloria y poder, porque nosotros tratamos en tu presencia. Como dijo el apóstol Pablo, para nosotros, para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que esa gran verdad sea vivida en nosotros. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, en mi canto miré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Así de juntos, iglesia. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es, y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar, y en mi canto miré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Oh, digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder,
está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Él. Todo es por ti y para ti, Señor. Qué alegría saber que hemos sido salvados de tu ira, Señor, por medio de la muerte de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Por gracia somos salvos, amén. Amén. No hay ninguna obra que pueda aportar algo a nuestra salvación. Lo único que nosotros como humanos hemos aportado es nuestro pecado. Es lo único. Pero por gracia, por misericordia, el Señor se ha complacido en que hoy estemos aquí y que le podamos adorar, que hayamos sido salvados. Por eso que nunca se nos olvide el privilegio, el honor que es estar aquí reunidos como hermanos, como familia. Y que nunca se nos olvide lo valioso del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que eso sea lo más importante en nuestras vidas. Amén. Amén. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver. Perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer, sus dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó.
Cuando en Sion por siglos mil, brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Gracias, Señor, por tanto amor, por tanta bondad, por tanta misericordia derramada a este pueblo, a tu pueblo, Señor, imperfecto, que te falla, que te ofende muchas veces, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón, incluso con nuestros actos. Ten misericordia, Señor, ten misericordia. Te pedimos perdón y ayúdanos a caminar fielmente, Señor, delante de ti, en integridad y sabiduría, a fin de que nuestras vidas sean agradables ante tus ojos, Señor, no para salvación, pero sí como una respuesta de amor a aquel que murió por nosotros. Amén. En el nombre de nuestro amado Señor Jesús te lo pedimos. Permítenos deleitarnos en tu palabra, Señor, con el salmo que leeremos, con la predicación de tu palabra, Señor. Ayúdanos a vivir, que tu palabra nos santifique, como dice ella misma. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén, amén. Vamos a leer el Salmo 64. Plegaria pidiendo protección contra enemigos ocultos. Escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asaetear a escondidas al íntegro. De repente lo asaetean y no temen, obstinados en su inicuo designio. Tratan de esconder los lazos y dicen, ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de su corazón. Amén, gloria a Dios. Buenos días nuevamente, hermanos, a todos los que acabaron de llegar y no alcancé a saludar. Bendiciones, parte de nuestro Señor.
o en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones también a todos aquellos que pueden vernos a través de redes sociales, pueden seguir este culto a nuestro amado Dios. En esta mañana, hermanos, vamos a disponer nuestros corazones, abrir nuestro corazón para entender, para inquirir en su santa palabra. Así que vamos a ir al Evangelio según Mateo, capítulo 21, y vamos a dejarlo allí mientras vamos a orar. Amado Padre Celestial, en esta mañana venimos delante de ti, dándote gracias por permitirnos estar en esta mañana en este lugar, para comprender tu santa palabra, para deleitarnos en ella. Te damos gracias, Señor, por nuestro Señor Jesucristo, que se encuentra en medio de los 24 ancianos, aquellos que se encuentran con arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de tus santos, cantando un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Señor, en esta mañana clamamos para que tú abras nuestro entendimiento y poder comprender tu santa palabra, estos maravillosos misterios que se encontraban escondidos para nosotros, pero que hoy, por tu Santo Espíritu, por su iluminación, pueden ser revelados para nuestras vidas y para nuestra aplicación en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mateo capítulo 21, y en esta mañana vamos a meditar entre los versículos del 12 hasta el 17. Dice la palabra de Dios: y entró el Señor Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo, diciendo: Hosana al Hijo de David, se indignaron y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí. ¿Nunca leísteis? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. El título de este sermón es:
el Señor del templo rechazado. El Señor del templo rechazado. Uno de los insultos más grandes que una persona que se considere cristiano puede cometer es negar al Señor, es desconocer al Señor, desconocer a su Señor. De hecho, se nos advierte en las Escrituras que si nosotros le llegásemos a negar delante de los hombres, Él también nos negará delante de su Padre. En ese sentido, piensen en lo terrible que tuvo que haber sido para Pedro haberle negado 3 veces. Fue algo terrible, pero que gracias a la misericordia de Dios, Pedro fue levantado, restaurado. Imagínense ustedes una persona que es contratada como mayordomo en una gran hacienda, en una finca. El dueño de la finca lo contrata, le paga muy bien y esta persona se va y se aleja. Dice, tengo un viaje, me voy a demorar un tiempo. Mientras el dueño de la finca no está, este mayordomo comienza a hacer de las suyas, comienza a vender todos los productos de la finca, no la administra bien, se cree el dueño de ella, organiza fiestas, celebraciones, alquila parte de la finca y hace un sinnúmero de cosas más, tomándose la autoridad como si él fuera el dueño de esa finca. Sin embargo, un día viene el verdadero dueño a la finca, pero este mayordomo se encuentra borracho, tan borracho que cuando llega el verdadero dueño de la finca, el mayordomo ni siquiera lo reconoce, no sabe ni quién es, piensa que es alguien ajeno a la finca. De hecho, trata de echar al propio dueño de la finca con violencia. ¿Qué piensan ustedes que hará el dueño de esa finca con ese mayordomo? Eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. El Señor llega a su pueblo, entró a la ciudad, algunos están aclamándolo como rey, están aclamando al Señor Jesús como rey, y lo primero que va a hacer este rey al entrar a la ciudad no es ir a pelearse con el Imperio Romano, que es la noción judía que tenían de ese Mesías que vendría, de ese rey que vendría a batallar contra el Imperio Romano y a libertarlos de Roma. No. Lo primero que va a hacer, o lo que está haciendo ese rey, es ir a la casa de Dios, al templo. Sin embargo, vamos a ver de qué manera sería recibido en su casa, siendo él el dueño del templo. Veamos en primer lugar, hermanos, la profanación y el propósito que tenía el templo. Verso 12 dice, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Para los judíos de la época de Jesús, el templo era parte vital de su fe. El templo representaba la presencia de Dios en medio de su pueblo. Si recordamos la historia bíblica, cuando Dios creó al hombre, lo puso en el jardín. El jardín representaba
la presencia de Dios. Por eso dice Génesis que Dios se paseaba en el jardín, se paseaba. Era la presencia de Dios allí. Pero cuando el hombre peca, pierde el jardín. En otras palabras, pierde esa presencia de Dios en medio de su pueblo. La pierde. Para restaurar la presencia de Dios en medio de su pueblo, Dios más adelante le va a decir a un hombre llamado Moisés, y cuando ellos salen de Egipto, que haga un tabernáculo. ¿Qué significaba el tabernáculo? El tabernáculo significaría ahora la presencia de Dios allí, en medio de su pueblo. Dios morando en medio de su pueblo. Siguiendo la historia, Dios les promete una tierra prometida. Una tierra que fluye leche y miel. Israel va a conquistar esas tierras. Una vez allí en las tierras, en esa tierra que fluye leche y miel, llamada Israel, David va a proponer en su corazón hacer una casa de Dios, un templo. Sin embargo, Dios le dice a David, tú no me vas a hacer templo. Y es Salomón que al fin termina de hacer el primer templo, el primer templo. Cuando Salomón hace de la mejor manera ese templo majestuoso, lleno de piedras preciosas, todo es, cuando usted lee en las escrituras, tan perfecto que se está haciendo todo eso, cómo se forra todo eso en metales preciosos, en oro. La magnificencia de este primer templo de Salomón, cuando él termina de hacerlo, viene la gloria de Dios sobre el templo. Desciende la gloria de Dios sobre el templo, representando la presencia de Dios en medio de su pueblo. Y Dios le dice a Salomón, le dice que en ese lugar, es decir, en el templo, Dios escuchará la oración de su pueblo. Escucharía la oración de su pueblo. Pero que si ellos al final, el pueblo de Israel, pecaban y fallaban, lo que iba a acontecer es que Dios los desecharía y los entregaría en manos de sus enemigos. ¿Y qué pasó en esa historia? Ellos pecan, se alejan de Dios y Dios los entrega. Vienen los babilonios, viene un hombre llamado Nabucodonosor, sitia la ciudad, toma la ciudad de Jerusalén, destruye el templo, lo profana y se lleva todo lo que allí había. Sí, el arca, la menorá, todo, la mesa de los panes, todo. Lo profana, lo destruye el templo. Ya un templo sin gloria. Y el pueblo es llevado al exilio como prisioneros. Es allí donde nacen las sinagogas judías. Es allí donde comienzan a nacer las sinagogas judías. Si ustedes se dan cuenta, en el Antiguo Testamento no se habla en sí de sinagogas, pero estas surgen en el Nuevo Testamento, ya están, por la necesidad del pueblo de adorar a un Dios, pero como no había templo, comenzaron a reunirse en las sinagogas, que era una especie de lo que hoy conocemos como iglesias locales, como la nuestra. Así que cuando se llama muchas veces a una iglesia se le llama templo, es más bien porque no se entiende el concepto de templo, porque en el templo en sí
no se hacía lo que hacemos nosotros, porque era un lugar más bien dedicado a los sacrificios, donde solamente el sumo sacerdote podría entrar. Sin embargo, las sinagogas sí era un sitio o un lugar donde se reunían a meditar en las Escrituras, a explicarlas, a cantar al Señor, así como lo que hacemos hoy. Es decir, una iglesia de hoy se parece más a una sinagoga que realmente al templo, porque el templo era algo diferente. Es en el tiempo de Nehemías donde Dios pone en el corazón de Nehemías restaurar ese templo que se había quedado destruido. Nehemías, Esdras, Zorobabel, en manos de ellos va a estar comenzar a construir un templo, pero ya sería un templo no con la misma gloria que tenía Salomón. Estaban levantando unos muros, no se veía muy esplendoroso, obviamente. Y es allí donde entra la importancia de entender que viene un hombre llamado Herodes el Grande. Y Herodes el Grande va a hacer algo, y es que él va a tomar en sus manos terminar de restaurar y darle belleza y hermosura al templo, al segundo templo, construido encima donde estaba el primer templo. Y lo construye de tal majestad que ahora los judíos podían vanagloriarse al mirar el templo, volver a ver esa gloria de ese templo, lo magnífico de la construcción, una construcción maravillosa que hizo Herodes el Grande, por lo cual los judíos estarían agradecidos con Herodes el Grande, y por lo cual Herodes el Grande ahora es él quien va a designar quiénes son los sacerdotes que van a ministrar en el templo. Ahora ya no es Dios, sino Herodes quien dice quién van a ser los sumos sacerdotes. Por lo general, van a ser ahora saduceos, del grupo de los saduceos. Los saduceos, si ustedes recordarán, son aquellos que no creían en resurrección ni en ángeles, una creencia todo extraña, los saduceos. Los saduceos tenían mucho que ver con el gobierno romano del imperio, porque los sacerdotes vivían cómodos. Los más famosos de ellos, Anás y Caifás, porque serían partícipes del juicio contra Jesús. Pero ¿cuál era el propósito divino del templo? El templo era un lugar para la oración. Allí se debía buscar la gloria de Dios en arrepentimiento. Sin embargo, la élite religiosa lo convirtió en cueva de ladrones. Jesús lo llamó el templo de Dios. Y eso es importante, que ni siquiera Herodes podía decir, es mi templo, yo lo hice. No. Ni los judíos, nosotros levantamos piedra sobre piedra. No. El templo de Dios lo llama Jesús. Casa de mi Padre. Y eso nos enseña, hermanos, de que la iglesia nunca es la iglesia del pastor X, de la familia Y. No. La iglesia es del Señor. Él es. Él es el que dice cómo se debe adorar a Dios. No somos nosotros. Porque eso es precisamente lo que hizo la élite religiosa. Comenzaron a hacer negocios. El negocio de los saduceos era muy rentable. Muy rentable. ¿Por qué? Porque ellos, con la venta de palomas, con haber permitido que los cambistas de dinero, es decir, porque para las ofrendas no se aceptaba dinero romano, sino que tenía que haber cambio, y en ese cambio pues había ganancias, y si llevaban una ofrenda, las palomas debían ser compradas en el templo a precios altos,
Y claro, era un negocio redondo. En ese sentido, Jesús para ellos era un verdadero tropiezo, porque les estaba dañando el negocio. Jesús está tumbando todo esas, caen monedas, salen volando las palomas, ¿se imaginan? La furia de los saduceos estaban tocando el corazón de los saduceos, el corazón de las ganancias, sus negocios sucios. A través de esta historia, hermanos, yo creo que se den cuenta una cosa. ¿Qué está pasando en esta historia? De todos los que les vengo contando desde Génesis. Hay un patrón que se repite y se repite con relación a la presencia de Dios, que se la tiene, luego se pierde, luego se recupera, luego se vuelve y se pierde, luego se levanta nuevamente, se tiene y se pierde. Hay un patrón. Hay un patrón. Y este patrón nos va a demostrar algo, que se necesita algo mejor que el antiguo pacto. Se necesita algo mejor que este antiguo pacto. El antiguo pacto no es suficiente. Se necesita de un nuevo pacto, en el cual no solamente se tenga que renovar el templo, sino también el corazón. Porque pues recuerden, el problema no es el templo en sí, sino el corazón del hombre. Israel no perdía el templo por causa del templo, sino por causa de ellos mismos, de sus corazones que se desviaban una y otra vez en pos de dioses ajenos. En segundo lugar, veamos la gloria de Dios en el templo. Verso 14 al 16 dice, y vinieron a él en el templo ciegos, cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a muchos aclamando en el templo y diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Entonces, si el templo fue construido para ser el lugar de la búsqueda constante de la gloria de Dios, lastimosamente con el tiempo fue perdiendo su esencia. Ahora solamente se convirtió en un templo de hombres, donde lo más importante ahora es el aspecto ceremonial, pero olvidan la esencia. Recuerden que la esencia es la gloria de Dios, pero ahora ellos ya no se enfocan en buscar la gloria de Dios. Ahora en el templo sí es magnífico, hay sacrificios, inclusive hay largas oraciones. Hay mucha disciplina en el templo. Están los fariseos por un lado, están los saduceos por otro lado. Está ese aspecto ceremonial de hacer ofrendas a Dios, hacer esto, pero en esencia están vacíos. Se ha perdido la esencia. Se ha perdido el por qué se hacen las cosas. Vayamos un momento a Jeremías capítulo 7, porque esa es la profecía que el Señor está citando. Esa profecía es importante, ¿por qué? Porque Jeremías profetizó cuando Jerusalén iba a caer y a la vez el templo sería destruido, el primer templo. Pero ahora Jesús está usando esa misma profecía que Jeremías usó para la caída del primer templo, ahora Jesús lo está usando para la caída del segundo templo. Jeremías 7, note lo que dice el verso 1 al 4, dice, palabras de Jehová que vino a Jeremías diciendo, ponte a la puerta de la casa de Jehová, es decir, el templo, y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra de Jehová, todo Judá,
los que entráis por estas puertas para adorar a Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. No fiéis en palabras de mentira diciendo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová es este. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que los judíos se están vanagloriando diciendo, tenemos este templo, templo de Jehová, templo de Jehová, templo de Jehová. Sí, pero la esencia, ¿de qué les servía a ellos? Mantener en el templo si sus vidas no eran transformadas. Si sus vidas estaban llenas de pecado. Similar a lo que ocurre hoy en día, con muchas congregaciones, donde tienen majestuosos templos y se vanaglorían. Es que nosotros tenemos los mejores templos. ¿Y de qué sirve si ahí no está Dios? ¿De qué sirve si se ha perdido la esencia? De nada sirve. Note lo que dice el verso 11. Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre. Es precisamente lo que está diciéndoles Jesús. Ustedes también, al igual que ocurrió en el primer templo, ustedes lo han cambiado. Es igual. Sí, el templo fue restaurado, reconstruido. ¿Y de qué les sirvió? Porque al final van a caer en el mismo hueco. Vuelve el vacío. Se necesita algo más. Ahora Jesús en el templo se dice que sana a enfermos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Diciendo, ¿recuerdan la gloria en el templo de Salomón? Vino, bajó, descendió sobre el templo. Jesús está entrando al templo. Está demostrando la gloria de Dios, sanando a los enfermos allí. La gloria viene al templo nuevamente. Hay alabanzas, hay unos jóvenes, tendrían entre 12 años más o menos, adorando al Señor. Sin embargo, la élite religiosa no hace lo mismo. En lugar de adorar, porque la gloria de Dios estaba allí, ¿qué es lo que dicen? ¿No escuchas estos? ¿Cómo alaban lo que dicen? Ellos estaban citando el Salmo 8, verso 2. Estaban citando esa parte profética de ese salmo, proclamando al Señor como Rey, alabándolo. Pero la élite religiosa rechaza al dueño del templo. ¿Recuerdan la historia que les conté al principio? Estos mayordomos ahora rechazan al dueño. Lo rechazan, lo desconocen. Se creen ellos los dueños del templo. Y el dueño había llegado con su gloria, con su majestad, está haciendo milagros, pero ellos no. Los sacerdotes, los principales sacerdotes y los escribas dicen, ¿qué haces? ¿Con qué autoridad estás haciendo esto? ¿Se puede estar tan ciego para no reconocer al dueño del templo? La respuesta es sí. Se puede estar tan ciego. Pues ellos se enceguecieron tanto que no reconocieron la venida de su rey. Y en tercer lugar, veamos la gloria de Dios fuera del templo. Verso 17 dice, y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Jesús decide salir del templo y de la ciudad. No era seguro estar tan cerca de personas que solamente querían matarle antes de su hora. La salida de Jesús representaba la salida de la gloria del templo. Ya no hay gloria en el templo. Desde ese punto, o desde ese instante, ya Jesús va a volver al templo más adelante. Pero ya no a llamarlo en sí casa de Dios, más bien ya a proferir juicio sobre el templo, donde
no quedaría piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque ya el templo había perdido su gloria. Jesús entró, fue rechazado, salió y se llevó su gloria. Quedaron solamente una construcción hermosa, pero hueca, sin la gloria de Dios. Ya ese templo no volvería a ser más adelante, sería destruido en el año 70. Los romanos destruyen el templo, lo profanan, lo saquean y no queda piedra sobre el templo. Esa sería la consumación del antiguo pacto. ¿Qué viene ahora? ¿Qué se necesita ahora? ¿A dónde nos lleva la historia? A la necesidad de un nuevo pacto mejor del antiguo pacto. Un pacto ya no como el anterior, sino que tenga mejores promesas. No porque Dios haya fallado, sino porque Dios mismo lo planeó en la historia de la redención, de que haya esa necesidad de un mejor pacto con mejores promesas. ¿Por qué? Porque el nuevo pacto que Jesús va a instaurar ahora con su sacrificio, recuerdan cuando Él toma la copa y dice, este es mi nuevo pacto. El nuevo pacto consiste en que será superior al antiguo. ¿Por qué? Porque ahora se promete que a las personas se les da un corazón nuevo. ¿Recuerdan el problema? No era el templo, el problema era el corazón, que se desviaban. Ahora, según Ezequiel 36:26, en este nuevo pacto se promete darnos un nuevo corazón. Juan capítulo 3 dice, un nuevo nacimiento. En este nuevo pacto hay un nuevo y mejor testador, porque Cristo es superior a Moisés. Moisés fue el mediador del antiguo pacto, ahora Cristo es superior a Moisés. Eso es lo que habla precisamente Hebreos capítulo 3. Que Jesús es superior a Moisés. Un nuevo pacto con un mejor sacerdocio. Hebreos 4, del 14 al 16. Ese sacerdote, ese sumo sacerdote que ya no se levantaría de la línea de Aarón, sino de la línea de Melquisedec. Un sacerdocio único, supremo, superior, llamado Cristo. En este nuevo pacto hay un mejor rey. Hay un nuevo y mejor rey. No como los reyes que fallaron en la historia de Israel. Fallaron y fallaron y fallaron. Aún el mejor de ellos, David, pecó, falló. Pero Cristo no. En Apocalipsis 17:14 se nos dice que el Cordero, que Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Cristo es superior a David. En este nuevo pacto hay un nuevo y mejor sacrificio. Hebreos 9 nos dice que ya no se hará sacrificio de animales, sino que ahora se hará una ofrenda, una vez para siempre, la ofrenda del Cordero de Dios, la ofrenda de Jesucristo. Él murió siendo superior a todos los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, de palomas, de corderos. También se necesita en este nuevo pacto un nuevo y mejor templo. ¿Y quién es ese templo? Cristo. Es la imagen correcta. Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo levantaré, hablando de sí mismo como templo. Porque el antiguo templo simplemente fue una sombra, pero nunca fue la imagen. La imagen había llegado. En otras palabras, Jesús le dice, ¿me rechazan a mí, que soy la imagen? Listo, quédense con su templo, tranquilos.
Todo esto de la historia de los templos apuntaba a mí. Y vengo yo y ustedes me dicen, me rechazan. Quédense con su templo. Quédense con su templo. Tranquilos. Yo soy el templo. Me están rechazando a mí. Cristo es el verdadero templo. Hebreos 9:11. Así que, hermanos, al igual que la élite religiosa que desechó a Jesús y abrazó el templo, pensando que esa era la esencia, el cristiano puede caer en el mismo error al quedarse con el ritualismo. Recuerden lo que pasó con la Iglesia Católica Romana. Abrazó el ritualismo. Pónganse de pie, pueden sentarse, oremos, levanten las manos, cantemos. Sí, el aspecto religioso, esto, los templos, la majestuosidad. Hace poco estuvimos con mi esposa viendo un templo hermoso, la construcción arquitectónica, y uno se pregunta, ¿cómo hicieron eso? Es hermoso. Y meditando en eso precisamente, la pregunta es, ¿y qué? ¿Y la esencia? Lo principal. Nosotros mismos podemos quedarnos así. Haciendo todo esto, congregándonos, orando, igual que hicieron ellos, y perder de vista la esencia, el verdadero templo. Cristo es nuestro templo. Él es lo que importa. Así no hubieran estas 4 paredes y nos tuviésemos que reunir debajo de un árbol, hermanos. Si tenemos la esencia que es Cristo, lo tenemos todo. Pero si tenemos todo, la majestuosidad y todo, y sin Cristo, de nada vale lo que hacemos, hermanos. Y eso le pasó a la élite religiosa de esa época, y nos podría pasar a nosotros si nosotros nos descuidamos. Por eso es la importancia de volver a la esencia. Volvamos a la esencia, hermanos. ¿El rito importa? Claro que sí, pero no es lo más importante. Los bautismos, la Santa Cena, la oración, ¿importa? Claro que sí importa. Pero no es lo más importante. Lo más importante es el por qué hago lo que hago. O mejor, por quién lo hago. Eso es lo que importa. Se puede celebrar la Santa Cena, bautizar, orar, ayunar y aún así perder la esencia. Los sacramentos religiosos, como el bautismo y la Santa Cena, son importantes. La liturgia, que es todo lo que hacemos aquí, es importante, pero con el verdadero sentido apuntando a Cristo. Porque uno podría hasta cantar, hermanos. Uno podría hasta cantar de Cristo sin estar adorándole, ¿sí? Solamente hacerlo como de labios. Y recuerden las palabras del Señor Jesús a este pueblo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. O sea, se puede alabar a Dios sin alabarle de corazón. Y ese es un gran error. Un gran error. Así que, iglesia, nosotros somos llamados también templo del Señor. ¿Usted sabía que usted es llamado templo de Dios? Y que Dios lo ama, pero también lo cela. Este pueblo dijo lo siguiente: es nuestro templo, es mi templo, nosotros lo construimos. Quizás algunos digan eso también. De hecho, lo dicen algunos. Es mi vida, mi cuerpo, mi decisión. No. ¿Qué creen que hará el Señor con quienes toman esa decisión de pensar que ellos se pertenecen a sí mismos? Usted no se pertenece.
Usted le pertenece al dueño. Usted es mayordomo de su templo, que es su cuerpo. Su cuerpo no es para el pecado. Que sí, las personas dirán, yo puedo hacer con mi vida y con mi cuerpo lo que quiera. Pero el Señor va a demandar eso un día. ¿Qué hicimos nosotros con nuestro templo? Porque el Señor es celoso con su posesión. Nosotros somos pueblo suyo, posesión suya, comprados por precio de sangre. ¿Qué debemos hacer? Pregúntese, ¿qué ha hecho usted con su templo? Usted es un templo de Dios donde Dios está habitando en usted, donde la gloria de Dios se encuentra en usted, o lo convirtió en cueva de ladrones, donde ahora son sus negocios los que le importan. No haga sus propios negocios, porque usted le pertenece al Señor. No profanemos su templo. Cristo vino al templo de Dios y lo encontró lleno de negocios, trampas. Cuidémonos nosotros de hacer lo mismo en este lugar donde nos encontramos. Cuidémonos de hacer quizás negocios personales. Por ejemplo, Caleb, si te vas a bautizar, el bautismo cuesta, vamos a ver. No, hermanos, nunca permitan eso. Por eso estamos nosotros los protestantes, porque rechazamos todo eso. Rechazamos que se vendiera la salvación. Pero que lastimosamente en el mundo que vivimos hoy, nuevamente el protestante se está volviendo atrás y está vendiendo salvación. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres salvar a tu familia? Pacta. En otras palabras, paga. Y no es así. No permitamos eso. Nunca lo permitamos. Nunca permitamos de que para que el pastor ore por el hermano o la hermana, tienen que tenerme una ofrenda. No. Porque eso no es así. Eso no es así. No lo permitamos, hermanos. No profanemos las cosas de Dios. Esperemos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es el verdadero templo. ¿Saben una cosa, hermanos? En la Jerusalén que se nos promete, en la celestial, en la que viene de arriba, en la nueva tierra, ya no habrá templo. ¿Saben por qué? Porque como lo dice Apocalipsis 21-22, grábese en este versículo. Y dice, y no vi en ella templo. ¿Por qué? Dice ahí el por qué. Porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Él es nuestro templo, hermanos. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar en esta mañana, hermanos. Y vamos a dar gracias por su santa palabra. Vamos a adorar a nuestro Dios en esta mañana, nuevamente, dándole gracias por su divina y santa palabra. Amado Señor, amado gran Dios, te damos gracias en esta mañana por tu santa palabra. Te damos gracias, Señor, por permitirnos meditar en ella. Ayúdanos, Señor, porque quizás nosotros mismos hemos perdido la esencia. Y es lo peor que nos puede pasar, Señor. Hacer un sinnúmero de cosas y perder de vista lo más importante. ¿De qué nos sirve, Señor, al final tener todas las cosas? Tener un lugar para congregarnos, instrumentos, sillas,
micrófonos, todo lo que se necesita. Pero si tú no estás con nosotros, Señor, de nada serviría. Seríamos solamente como esa visión que tuvo Ezequiel de un valle de huesos secos. Señor, sin tu gloria, sin tu presencia, eso es lo que somos. Huesos secos, sin vida, sin músculos, sin nada. En la intemperie, pudriéndose, Señor. Pero si tú estás con nosotros, Señor, tú nos puedes dar vida, Señor. Aviva, Señor, nuestros corazones en esta mañana. Aviva el corazón de tu pueblo, de tu iglesia, de cada uno de nosotros. Que no perdamos la esencia. Que siempre esté en nuestra memoria el recordar el por qué estamos haciendo. ¿Por qué hoy venimos aquí? Cristo sea en nuestro centro, realmente en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre bueno, en Cristo Jesús. Amén. En esta mañana, hermanos, si alguien ha traído su ofrenda voluntaria, puede pasar a este lugar donde se estará recogiendo. Y antes de orar por las ofrendas, vamos a hacer algunos anuncios.